Muchísimas Ay, gracias. ¿cómo estás, Ariel? Qué gusto tenerte aquí en la Chuchunga vespertina. Igual, igual, Tibu, igual. ¿Cómo va Cuéntame, todo? ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos bien aquí dentro de lo que cabe, sí, manejando este estado de cuarentena, distanciamiento, pero seguimos haciendo nuestro trabajo dentro de Sí, lo que se puede, aunque estamos alejados de los escenarios ahora. alejados, pero el otro día platicaba con Tato Brada y creo que la cuarentena igual nos sirvió para hacer relaciones con gente de otros lados, Sí, conocer, expandir nuestras fronteras de un poco de la escena de stand-up, creo que le funcionó. Creo que es algo que estás haciendo bastante bien tú. sí, sí. He tenido la oportunidad de escuchar tu podcast bastantes veces y he visto que tienes entrevistas con muchos comediantes mexicanos. Sí. Entonces creo que es una oportunidad, es una ventana que has abierto que probablemente si siguiéramos en los escenarios, quizás no se habría abierto tan rápidamente. Claro, sí. La cantidad de comediantes mexicanos, por ejemplo, con los que yo he hablado, me hubiese costado quizás 10 viajes a México Quizás. Muy probablemente. para poder tener esa cantidad de conversaciones así fructíferas, porque aunque uno le está brindando un contenido al público, es más lo que se aprende, es más lo que se aprende. Sí, yo he aprendido bastante en este tiempo al socializar con comediantes de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, y he ido aprendiendo de cada uno. Sí, más que todo yo he visto esto como un aprendizaje. De igual manera, creo que todos hemos aprendido un poco de la cultura de otros países, pero sobre todo en cuanto a stand-up o en cuanto a comedia, me he dado cuenta que las escenas, tanto en República Dominicana como en Argentina, Venezuela, etcétera, son muy similares. Todo parte de algo. Sí, somos un género muy nuevo en muchos Sí, lugares. Por ejemplo, yo me sorprendí de, por ejemplo, que en Argentina es mucho más joven y menos, tiene menos impacto que en otros países más pequeños. Y en países donde porque uno asume que, bueno, Argentina tiene una cultura de humor de muchísimos años. Sin embargo, el stand-up todavía en Argentina lo ven como algo nuevo. A mí me sorprendió sí, cuando... relativamente nuevo. Sí, sí. Te digo, he hablado con varios comediantes de allá. Me dicen, es que más o menos tenemos como en registro como 2004, 2003. Y la verdad es que me dice, en México ya nos alcanzó. Y en México tenemos el registro en 2009 más o menos que empezó a llamarse stand-up como tal. Digo, México igual tiene comediantes de hace años, cuenta chistes, etcétera, humoristas. Y creo que es algo que ha pasado en todos los países de Latinoamérica. Igual en República Dominicana hay cantidad de humoristas de antaño, pero stand-up es relativamente nuevo, ¿no? O sea, en Es los años. nuevo, por ejemplo, para los mexicanos entenderían bien nuestra situación en cuanto al stand-up, porque es más o menos parecida. Cuando, por ejemplo, los muchachos comienzan a hacer stand-up en México, tenían un referente que era Adal Ramones. Y decían, Sí, bueno, podríamos llamarlo. más o menos nosotros hacemos algo parecido a lo que hace Adal Ramones. En República Dominicana no teníamos comediantes de stand-up hasta más o menos 2004, 2003, por ahí. Entonces surge un comediante llamado Carlos Sánchez Ok, sí. y él es el primero que comienza a hacer shows de stand-up. Dígase, los demás comediantes que teníamos en República Dominicana hacían rutinas, hacían monólogos, pero mezclado con los chistes, mezclado con las parodias, mezclado con los personajes y nadie hacía un show completamente de stand-up. Cuando Carlos Sánchez inicia, entonces comienza a hacer shows solamente de stand-up al estilo de los estadounidenses y todo el mundo tenía como referente, bueno, eso es lo que hace Carlos Sánchez. Es decir, no era el stand-up comedy, es las cosas que hace Carlos Sánchez. Y Es luego como aquí nosotros, hablamos de Polo Polo, que es lo que él exacto, hacía, ¿no? Claro. exacto. Entonces ya para el 2010 es que un grupo de jóvenes que teníamos interés en lo que él estaba haciendo, comenzamos a preguntarle cuál era el medio, el método para insertarse en el stand-up. Que de ahí Aquí nadie, surge el hay, colectivo La Guagua, ¿no? exactamente, entonces surge el colectivo La Guagua, que éramos los 8 o 9 muchachos que lo estábamos molestando a él y él dijo, formen un grupo y busquen un sitio donde hacer open mic. Y somos nosotros los que comenzamos a hacer los primeros open mics en República Dominicana. Justo creo que de todo, bueno, mencionabas a Adal Ramones, y es curioso, porque aquí se le atribuye el stand-up a diversas personas. Muchos se lo atribuyen como yo lo traje, pero pues el stand-up como tal, el monólogo de frente de las personas, de la crítica, etcétera,
pues viene de años. Nada más ahora sí que acuñamos el término stand-up comedy. Exacto. Pero realmente creo que también en República Dominicana sí es, de toda la Sí, vida ha existido el humor. sí se ha hecho ese estilo de humor. Lo que te digo es que nadie Nadie lo hacía. dedicaba un show completamente a eso. Sí. Por ejemplo, los grandes comediantes dominicanos quizás dedicaban un tiempo de su show, quizás en el opening hacían una rutina, pero luego venía otro comediante y cuando ellos volvían, venían vestidos de un personaje, o hacían una canción, o hacían cuentos, chistes. Entonces, todos los comediantes tenían shows muy variados. Nadie se aventuraba plenamente a hacer un show de 100% stand-up comedy. Es curioso porque, digo, creo que República Dominicana tiene muy buenos comediantes, muy buenos exponentes de la Sí, vieja claro. guardia, por así Sí. llamarlo. Pero esta generación de comediantes también le dio mucho poder al stand-up en República Dominicana. Incluso tienen un programa o tuvieron un programa, desconozco si sigue al aire, dedicado 100% a mostrar rutinas de stand-up en la televisión. Sí, Esto hicimos un aquí en programa. México es impensable, eso no existe aquí. Bueno, en México, pero en México, por ejemplo, Adal hizo Están Parados y luego ya Bueno, eso estuvo dicen. están parados, pero mezclaban comediantes de la vieja guardia y los metían, Ok. pero dedicados 100% a stand-up. Sabes que aquí, por ejemplo, hicimos ese proyecto que se llamó el Club de la Risa, Sí, el Club de la Risa. donde yo trabajaba no solo como talento, como comediante, sino como productor también, a nivel del tema del guión y eso. Y era un proyecto que salía caro en su momento Sí, y no teníamos el apoyo comercial. Ese es el gran problema de la televisión. En la televisión, por lo caro que cuesta pagar un espacio, nosotros teníamos, por ejemplo, que hacer shows en vivo y cobrar en esos claro. shows para poder mantener el espacio y buscar un buen sitio donde hacer stand-up, que no había quizás muchos lugares que tuvieran esa acústica. Nos costó bastante, entonces cuando el proyecto comenzó a tener déficit y no teníamos apoyo comercial, entonces hubo que interrumpirlo. Pero no, ni siquiera duramos un año. Sí, pero me imagino, el aventarse a hacer algo así, no, Sí. creo que no cualquier país lo tiene. Existen, claro, y toda la vida ha habido espacios televisivos dedicados a los cuentachistes, estuvo Hora de Reír, en Estados Unidos hay siempre tiempo para la risa, y es curioso que se hayan simplemente centrado en stand-up comedy, que es lo que tú mencionabas en un video que tienes en tu canal de YouTube, que hay muchos humoristas dominicanos, pero la lista de stand-uperos, por llamarlos así, de comediantes de stand-up en República Dominicana, quizá está muy reducida. Sí, cabemos en un grupo de WhatsApp. Bueno, es que ya pueden caber 500 en el grupo de Bueno, WhatsApp. pero cuando digo que cabemos en un grupo de WhatsApp, dígase que nos conocemos todos los que estamos en el grupo. Así, dígase, y es real, es literal. Es decir, todos los comediantes de stand-up comedy en República Dominicana estamos en el mismo grupo de WhatsApp. Es decir, no hay distintos bandos de que no, este es el grupo de fulano, no. Todos somos una sola cosa. Tú llevas para 10 años casi haciendo stand-up comedy, más o Cum, menos, un poco menos. Cumplo 10 años ahora en noviembre. Cumples 10 años este año y empezaste con el colectivo La Guagua. ¿Cómo nació esto? Digo, me imagino que hoy entran los mismos jóvenes que le preguntan a Carlos Sánchez, hey, ¿cómo iniciamos? Y decidieron unir fuerzas para tener Sí, cierto punch. realmente nosotros, en su mayoría los muchachos eran todos de teatro, eran actores de teatro. En su mayoría, de alguna forma, habían hecho teatro, todos menos yo. Yo cuando voy, me reúno con Carlos Sánchez, lo hago por darle apoyo a mis amigos. Okay. Y me dice, no, por ahí tú tienes que ir. En principio, mi único deseo siempre ha sido escribir. Ok, escribir. Escribir, escritura humorística. Y bueno, y gracias a Dios lo he logrado. Estoy escribiendo para otras personas, escribiendo para espectáculos y para programas. Entonces, Carlos lo que me dice es, mira, yo te recomiendo que practiques stand-up comedy, subas a los escenarios, subas a las tarimas y lo hagas, y eso te va a dar material para saber de qué se ríe la gente. Sí, creo que empiezan, en primera creo que estudias filosofía, ¿no? Sí, estudio filosofía, claro. Entonces, de por sí ya tienes un espectro más amplio de cómo es el pensamiento de la persona.
Y ahora sí que el stand-up te dio esa facilidad para observar de una forma que quizá no todos observan a tu público. ¿Sabes qué es lo que me dio el stand-up? Es decir, con el stand-up yo aprendí no tanto de qué se ríe la gente, porque la gente se ríe dependiendo de ciertos contextos. Luego yo pasé a hacer radio y me di cuenta que en la radio la forma de hacer reír a la gente es otra. Pero sí me di cuenta de el timing. Sí, Sí, la estructura gramatical. Puede que tú tengas una frase que haga reír, pero tú tienes que saber cómo ordenar las palabras, dependiendo la audiencia que tienes. Y eso fue lo que me dio el stand-up. Sí. El yo darme cuenta de que yo decir una cosa, el orden de las palabras creaba una reacción diferente en la gente. y es lo que Sí. la gente no puede observar. O sea, la gente dice, qué sencillo es para él subirse en el escenario y hacernos reír. No Sí. ven la friega que tiene uno en la hoja en blanco, que es acomodar palabra por palabra y aparte de eso, ir a probar tu chiste, escribirlo, leer de comedia, consumir comedia, porque todo eso va aportando a tu show. Sí, si la gente no sabe, por ejemplo, lo aburrido que se ve a veces, aunque yo me lo gozo mucho, cuando un comediante está viendo un show de comedia. Sí, Porque quizás en el mejor chiste, cuando llega el mejor chiste, que todo el mundo está muerto de la risa, yo solo estoy pensando en la fórmula que utilizó el comediante. pasa mucho. Y luego a mí me dicen, por ejemplo, cuando he dado curso así, que me dicen, a ver, te cuento mi rutina. Y yo, ok, ¿cuándo? Y estoy con cara, me dicen, es que eres muy mamón. Y yo, no, a ver, estoy analizando cómo lo hiciste, carnal. Y voy a un show y es la misma sensación. A veces digo, yo ya perdí el sentido del humor, pero no es así. Simplemente nos volvemos más analíticos, como que Sí, pensamos más. sí, eso. Tú comienzas a ver un show y dices, bueno, quizás cuando te ven aplaudiendo y te ven emocionado es porque comienzas y encuentras una fórmula que nadie había usado. Claro. O de repente alguien dice una idea que tú tenías en mente y dices, wow, ¿por qué no la hice antes? O algo que tú dijiste, contrale, si yo quería hacer eso, yo quería Sí, que hacer eso. dices, yo estaba escribiendo justo eso y ahora van a creer que lo tomé No, de no, alguien. no, o por ejemplo, de por qué no se me ocurrió a mí, Claro, ¿por qué no me llegó esa iluminación a mí? por qué no se me Eso pasa ocurrió a mí. muchísimo. Por Sí, ejemplo, yo me imagino que ahora ya saben de técnicas de escritura, de tanto de formas de practicar tu delivery, formas de escribir más efectivamente, que es una premisa, que es un remate, ya han leído, ya se han culturalizado, por así decirlo. Pero ¿cómo eran los primeros shows allá en República Dominicana? Me imagino que eran, era al ahí se va. mira, teníamos la oportunidad de hacerlo en un teatro. Teníamos un teatro, Teatro Buloya, que es mi casa. Si yo pudiese, alguien preguntaba por ahí en el live que qué pienso yo hacer estos 10 años, digo, ojalá la pandemia me permita a mí ir al Buloya a celebrar mis 10 años. Es un teatro pequeño en la zona colonial de Santo Domingo, dígase la parte, el casco histórico de la ciudad. Y nosotros nos prestaban el patio del teatro, no el teatro. No el teatro, sino había un patio detrás del teatro donde la gente salía al receso de la obra. Ok. Entonces nos prestaron ese espacio, montamos una tarimita, un micrófono, y si la lluvia no los permitía, hacíamos el show. Dígase que si llovía, todavía que todo el mundo salía corriendo, si era humor al aire libre, que eso tiene sus desventajas. Y nosotros al principio hacíamos rutinas. Sabíamos, por ejemplo, ciertas teorías del humor. A veces no lo tengo aquí a mano, pero me imagino que todo el mundo de los que personas que te siguen a ti habrán escuchado del libro The Bible of Comedy Sí, claro, de Judy Carter. y también de este libro de Greg Sí, King. claro. De Greg, Step by El, Step. Estos fueron los libros que Carlos Sánchez nos recomendó a nosotros. el de Greg. Sí, pero ninguno de nosotros, a sinceridad, y yo creo que ni nadie en la historia del stand-up comedy espera terminar este libro para hacer una rutina. Sí, no. Y mira que ese libro tiene pocas páginas. Y ya desde que tú vas por el capítulo 2 dices, no, esto yo lo escribo. Esto yo lo escribo. Y claro, a veces parece sencillo. A mí no me gusta mucho la definición que dan algunos libros de chiste de esto, de que yo tengo una premisa y un remate. Porque más bien, yo he tratado, no, todavía no he dado el primer curso, espero no dar un curso, sino escribir un libro el día que lo haga.
Y es Claro. de dar mi definición correcta de lo que es un chiste. Y un chiste viene siendo, hasta ahora es lo que he podido construir, a lo que la filosofía me lo permite, es la respuesta inesperada a una expectativa lógica. Ok. A ver, Es difícil así, pero te digo, porque uno trata de meter todo en un solo contexto. Dígase, un chiste es algo que crea en ti una expectativa lógica, que sí. le despierta a una persona y le hace presumir que va a pasar algo. Sí, claro, Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gente? sí, Sí, que va a pasar algo. Entonces, cuando eso, tú tienes que hacer que eso no pase, pero que esa respuesta tenga sentido, que sea lógica. Es decir, es como, por ejemplo, si tu hijo te acerca y te dice, papi, ¿qué le dijo un pez o un perro a otro? Y tú dices, ¿qué le dijo? Vamos al parque. No es un chiste. claro, ¿no? No es un chiste porque no tiene, ni fue, ni se asemeja a lo que yo esperaba, ni me sorprende. Entonces, tiene que ser una respuesta que sea sorpresiva, pero lógica. Y mientras más lejos está el, lo que el público presume, mejor es el chiste. Sí, creo que también juega mucho la sorpresa, como dices ahí. Sí, pero para tú crear la sorpresa tienes que crear una expectativa. Sí, sembrar la expectativa y irte por una respuesta lógica que no necesariamente sea la primera opción de Muy, las muy personas. alejada. Hay autores que dicen que un chiste también es la unión de dos cosas que no tienen que ver una con la otra, pero con un sentido lógico. Sí, definitivamente. Sí, cosas que nada que ver, pero realmente tienen un sentido, porque tú dices, sí, es verdad. Sí, el chiste, aparte de causarte risa, debe causar en tu cerebro la frase, sí, es verdad. Sí, tienes razón, la identificación es algo muy Sí. importante. El público tiene que confirmarlo, decir, sí, es decir, no está diciendo algo absurdo, es decir, tiene lógica, Claro. tiene lógica, es decir, decirte sí, es verdad, o decirte sí, sí, eso sucede, eso pasa. Ok, sí, concuerdo completamente contigo. No, no te voy a poner ni un pero porque es cierto. Todo lo que estoy diciendo es cierto. Sí, eso pasa. Pero ya que entramos en estos temas tan bonitos, tan carnosos, llamaría yo, en alguna entrevista declaraste que te gusta hacer pensar a las personas a través de tus chistes, que te gusta como dejar algo, no, no siempre, o Sí, sea, sí. no simplemente hacerlos reír por hacerlos reír. Y creo que esa es parte de la esencia de lo que tendría que ser el stand-up, ¿no? Dejar algo Sí, más, dejar una enseñanza, no, no te voy a decir educar, porque no es educarte y hacer, pero sí puede meterte un pensamiento distinto al que traías. sí. Por ejemplo, en principio, yo trataba mis primeras rutinas, que están por ahí, algunas en YouTube, cuando yo estaba en la guagua. A mí me decían que yo era el calle 13 del grupo, Ok, porque todas mis rutinas eran contestatarias. Siempre había un ataque hacia la situación política. Yo trataba de hacer reír a la gente, pero que hubiese un ataque hacia lo que está pasando, hacia la corrupción de los políticos, hacia cierto abuso, lo que sea. Entonces, trataba de que eso llevara una agenda. Luego incluso tengo una rutina que dura casi media hora, nunca la he subido a YouTube, pero donde yo trato de contradecirme yo mismo, pero es diciendo, ya no voy a hablar de política, pero es demostrando que a los dominicanos no nos gustan los presidentes buenos. Entonces voy narrando la historia de la República Dominicana, diciendo, miren, las veces que hemos tenido presidentes buenos le hemos dado un golpe de Estado, hubo un presidente que se dio cuenta que él era bueno y se mató él mismo. Entonces voy contando todo eso para demostrar que nosotros no sabemos votar. Pero en el fondo, la gente se está riendo, pero yo quiero sembrar esa semilla. sí, claro, Quiero, es dejarle un pensamiento distinto. Ya que quiero, en su caso que no se esté riendo, es como, sí, quiero sembrar eso. Claro, lo he sacado de los escenarios. He sacado eso de los escenarios porque tú te encuentras con muchas cosas a veces que dices, bueno, a veces tienes que tener el sentimiento de que el otro pagó para verte y quizás no quiere salir molesto del show, porque a veces sí, tú estás, claro. tú estás Muchas veces eso contradiciendo. pasa. Sí, tú estás contradiciendo lo que él dice, pero sí he llevado todo ese conocimiento que tengo de política y de mi análisis a un programa que no es mío, donde yo simplemente soy el head writer,
es decir, el guionista principal y el que dirige a los otros guionistas, un programa llamado El Antinoti. Entonces, que si es un programa de sátira política, que se ve mucho aquí en República Dominicana, entonces yo soy la cabeza que está detrás de todo eso. Y ahí es que he usado ese tipo de humor. Mi cuota social ahora mismo está ahí. Ya, por ejemplo, en mis otras rutinas normales, si yo hablo del tema de mi familia, si hablo de cosas que la gente critica y realmente no tiene razón de criticar, cosas así. Entonces, ahí también le estoy dando un pensamiento de que yo ya no de sembrarle un pensamiento en sus mentes, sino de darles otra óptica de las cosas. Pero también pasa mucho, y creo que en todos los países de Latinoamérica sobre todo, el stand-up empieza así, o tenemos al menos una cierta imagen de algo que ya ocurrió antes de ser stand-up comedy. En México son las carpas, en República Dominicana están los humoristas de antes, está Martí, está Pachuco, todos ellos, que alguna sátira política metían, pero todos siempre fueron gente letrada, o gente que era periodista, o gente que era escritora. Sí, ¿no? Sí, algunos. En República Dominicana hay dos etapas. Okay. Está una etapa que fue en los años 70, los años 80, donde sí la mayoría de los comediantes que existían eran personas hasta con alguna profesión. Sí, claro. Con alguna profesión. Así, por ejemplo, el comediante más icónico de la República Dominicana es Cuquín Victoria, y Cuquín Victoria es ingeniero civil. Es decir, muchos de ellos estudiaban leyes, eran administradores de empresas, contadores, pero luego sucede a principios de los años 90, donde comienza una apertura, ¿entiendes? Que es como, yo podría, y no tomándolo desde el lado despectivo, viene siendo como la revolución naca de la República Dominicana. Ok. Donde tanto en la televisión, con un caso de un programa de variedades kilométrico que teníamos aquí que se llamaba Sábado de Corporán, que era un programa que iniciaba con una sección infantil a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Claro. Sí. Y estaba conducido por un conductor que era un hombre de pueblo, un hombre de barrio. Eso no existía hasta ese momento. Igual pasó con la música cuando llega la Coco Band y era música merengue de barrio. Entonces pasa con el humor donde un canal que sale nuevo, que es Telemicro, que se llamaba el circuito Independencia, le comienza a dar oportunidad a muchachos que no tenían ni siquiera estudios para hacer humor. Claro. Sí, muchos de ellos venían del teatro, pero le da la oportunidad, por ejemplo, a muchachos como Miguel Céspedes, que no era un muchacho muy letrado, que hoy se ha convertido en el mejor comediante de la República Dominicana, de la vieja escuela. Entonces le dan esa oportunidad a toda esa gente y le da una óptica nueva, porque estos muchachos tenían algo, que era que tenían un talento innato. Sí. Talento innato, dígase. No tenían quizás un bagaje cultural, pero tenían una gracia. Y yo creo que ahora mismo ese es el gran, digamos, obstáculo que tiene el stand-up comedy. Porque el stand-up comedy muchas veces está basado mucho en tu material, en lo que tú has escrito. Claro. Pero estos tipos tienen un delivery, créeme, un delivery que nadie compite con estos tipos. Son tipos que tú les dices, oye, párate ahí a hablar de la inmortalidad del cangrejo, y el tipo te dice cosas como Cantinflas, claro. para que tengas una idea. Es como Cantinflas. Claro, sabemos que Mario Moreno era un tipo muy letrado y hacía el papel de Cantinflas, pero estos tipos son como Cantinflas en cuanto a gracia. Si los comediantes dominicanos de esa generación son tipos que te pueden hacer reír sin abrir la boca. Pero se volvió un letrado Mario Moreno. De hecho, sí, justo ahora el stand-up comedy, como dices, se le abrió y empezó esta fase naca del humor en República Dominicana. Aquí eran las carpas. No sé si conoces el circo de carpa aquí. Sí, claro. Yo sé que, por ejemplo, muchos comediantes, incluso de la televisión, tuvieron que ir a esos circos. Sí, tengo entendido. Por ejemplo, fue de ellos. Incluso yo digo, por el último año hasta la Chilindrina y gente así tuvo que ir también a ese tipo de shows. Es que no, había dos. Están los circos que todos conocemos, con los payasos, etcétera, y están los circos de carpa o bueno, carpas, que ahí comenzó Cantinflas. Ambulantes. Entonces, ahí empieza Cantinflas, que es un bagaje del pueblo. La gente le gustaba ir ahí. ¿Por qué? Porque alguien les daba voz a ellos. A la crítica que todo el pueblo tenía, alguien los hacía reír con eso. Y ahí salieron grandes comediantes, Cantinflas, Resortes,
Tintán estuvo por Sí, ahí, sí, y el Tintán, sí. mejor de ellos fue Palillo, hasta que murió en el 95. Pero justo es lo que hablas. El stand-up lo que tenía era que era relativamente elitista, relativamente. Y ahora empieza este choque entre el, ok, puede darle voz a todos, porque cualquiera puede hacer stand-up, obviamente, pues háganlo bien. Sí. ¿Tú crees que el stand-up puede ser lo que le dé la voz a alguien? O sea, lo que le dé el pueblo, un mensaje claro hacia las personas, cualquiera, un medio de expresión para todos. Sí, el problema está, por ejemplo, en el canal. A ver Ok, si me explico. El canal que usa el stand-up. El stand-up puede llevar a cualquier persona de cualquier estrato social a una tarima sí, sin duda. y puede llevarlo a hacerlo bien. Lo que no puede es llevar ese público. Sí, no. Me explico. O sea, dígase, cualquiera puede convertirse en comediante de stand-up, pero no va a tener un público cualquiera. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en México sí puede haber un grupo naco de comediantes de stand-up, pero van a tener que presentarse en Condesa, en Polanco, en Roma. Sí, sin duda. Quizás porque tienen un público así. Entonces, ahí es que viene el asunto, de que hasta ahora en República Dominicana tú puedes sembrar ese mensaje en cierto estrato de la sociedad, pero todavía el stand-up no ha llegado a los barrios. Hay comediantes de barrio haciendo stand-up, pero no pueden ir a su barrio a hacer stand-up. Sí, no. Y la escena local ya, digo, sé que ya hay, al menos hasta yo no sé, hay dos clubs de comedia que son comedy clubs en República Dominicana. Sí. Entonces, ¿cómo es la escena local en República Dominicana? En La México, ya existe. Por ejemplo, sí aparte de Comedy Club, tenemos Comedy Club aquí en Santo Domingo, que lo mudamos de local ahora por el tema de la pandemia. Puede que en septiembre reabrimos en otro sitio. Teníamos uno en Punta Cana, en la hermana República de Punta Cana. Había otro club ahí también de un amigo nuestro que se llamaba La Casa de la Risa, que también tuvo que cerrar, porque te digo, el stand-up tiene un público muy selecto. No porque sea elitista, sino porque se trata de salir a pagar por un show de humor. ¿Entiendes? Que es una cultura que no es muy común en República Dominicana. Si tú dices, un show de humor puede costar $10. Ok. 500 pesos dominicanos aproximadamente son $10. Y el dominicano dice, no, pero yo puedo, en vez de gastar $10 en un show de humor, yo podría gastar 200 escuchando música y tomando, Sí. porque nos divierte más. Entonces, poco público tiene esa cultura así de ir a un show de humor. Entonces, eso es lo que limita. Es por eso el Comedy Club y Teatro Chao son los únicos lugares aquí que tienen ese, mantienen ese público. En Santiago, que es nuestra segunda provincia más grande, se abrió lo que es el Santiago Comedy Club, que funciona dentro del Teatro Regional de Santiago. Entonces, cuando vienen comediantes grandes, no van necesariamente al Comedy Club. Cuando vienen comediantes internacionales, van a escenarios más grandes donde se presentan teatros grandes. Porque ya, por ejemplo, si aquí viene, por ejemplo, Franco Escamilla, ya lo presentan en un sitio más grande. Si aquí viene Claro, Carlos pero Vallas. Camilla es un fenómeno. Claro, entonces ahí no, pero te digo, puse Franco como ejemplo, pero Claro, claro. casi cualquier comediante internacional, a menos que venga a probar, los únicos comediantes internacionales que vienen a un comedy club es cuando nadie los conoce aquí. Ok. Si de repente nadie los conoce aquí, bueno, por ejemplo, que yo lo he hecho con varios comediantes, la primera vez que lo hice fue con Pamela Ospina, y a mí me encantó porque yo traje a Pamela porque me gustaba. Yo le dije al productor, mira, esa muchacha me encanta porque la había visto en Comedy Central. Y cuando la traje aquí, llenamos 2 shows a casa llena, la misma noche. Ok. Pero nadie la conocía. Lo único que conocían de Pamela habían sido videos que yo subí a mis redes. Entonces ya eso le permitió, cuando ya Pamela vino aquí, sí le permitió después presentarse sola en el Comedy Club y luego presentarse en un escenario grande en un festival aquí. Sí, más o menos así funciona. Ok. O sea, por así decirlo, tú abres la ventana a que la conozcan, a que conozcan a la gente nueva. Digo,
Hay Sí, el que, Comedy Club lo hace, sí, hay algunos productores de aquí lo hacen. A veces la mejor forma de venir a República Dominicana para un comediante extranjero es venir directamente a un festival. ¿qué sería cuál, por así decirlo? Por ejemplo, aquí se hace un Festival Internacional del Humor cada año, que lo hace Escenario 360, el productor Joaquín Lleara, y él trata de todos los años traer un comediante diferente de distintos países de Latinoamérica y no repetir. La suerte de los comediantes es que a él no le gusta repetir. Dígase que si ya vino alguien de México, ese no vuelve, no viene para acá a ese festival, sino que traen a otro mexicano. Y así, y así, y así. Me sorprende mucho porque yo pensaría que, digo, se podría pensar que República Dominicana quizás se podría decir que está más atrás que México en cuanto a comediantes de renombre, pero igual y simplemente es mi espectro de que conozco a todos los mexicanos y en República Dominicana quizás la escena es muy local, igual que aquí. Sí, Como, es muy local porque poco se ha hecho el crossover. Dígase, claro, nosotros aquí, nuestro tema principal siempre es el dominicano. ok, Siempre es el dominicano. Siempre es el dominicano. De que el dominicano se comporta de tal forma. Utilizamos mucho nuestro lenguaje. Nuestra, lenguaje muy local. un lenguaje muy local. Entonces, eso hace que no todos los que hacen stand-up puedan necesariamente ir a presentarse en otro lugar. Por ejemplo, ya Carlos Sánchez sí va y se presenta a Colombia, a Panamá, a Costa Rica, a lugares así. Nosotros estamos haciendo el intento, yo he ido a Panamá, eh, pero casi siempre cuando salimos de este país vamos a Estados Unidos. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos, el público que nos encontramos, ¿de dónde es? Latinos. Dominicano, dominicano, sí. Dominicano, porque Nueva York es, por ejemplo, nuestra segunda provincia, sí. Sí, La ciudad de Nueva York es la ciudad con más dominicanos, la segunda ciudad con más dominicanos en el mundo. Solo la capital de Santo Domingo tiene más dominicanos que la ciudad de Nueva York. Sí. eso podría ser que lo que influye un poco en que tengan una cultura mejor del stand-up. ¿Por qué? Bueno, Porque sí, aquí en claro, México, el público de Nueva York sí consume el stand-up cuando le están y está presentando. muy educado a consumir Sí, stand-up claro, por eso sí. gusto. En México eso no sucede. En México la gente no entra a un show de alguien nuevo, no entra a darle la oportunidad, a consumir, a crear un lugar de stand-up. La gente no le apuesta a eso. Aquí incluso los teatros, únicamente, al menos que tengas miles de seguidores, está el acceso a que un teatro te diga, sí, sin falla, preséntate aquí y tener la capacidad de llenarlo. Aquí la Aquí, gente no consume eso. nosotros la diferencia que tenemos con ustedes, que es lo que yo he notado hablando con la mayoría de los mexicanos, es que, por ejemplo, ustedes tienen más comediantes internacionales, Sí, pero nosotros tenemos más apertura hacia los comediantes internacionales. Dígase, sin duda alguna. aquí los comediantes internacionales vienen y se les apoya. Sin Se les duda apoya. alguna, tienes toda la razón. Creo que México, hasta cierto punto, es muy envidioso en cuanto a por qué traer a un extranjero si puede hacerlo otro mexicano, ¿entiendes? Y Sí, creo que República Dominicana tiene el hecho de abrazar al comediante sí. que vaya. Y, y no es solo el comediante, nosotros lo hacemos en todas las artes. Es decir, Ok. aquí, por ejemplo, la gente que gusta del teatro en República Dominicana viene una compañía teatral de otro país a montar una obra y el dominicano baila, el que gusta del teatro. Aquí viene un cantante que quizás nada más tiene un solo hit internacional, pero el dominicano va y lo ve. Igual pasa con los comediantes, porque nosotros tenemos esa apertura, hasta cierto punto esa hospitalidad. Y Nosotros, también artísticos, son de apreciar el arte. sí, sí, entonces estamos siempre abiertos a lo nuevo. Siempre estamos abiertos a los nuevos. Nadie tiene claro, una cosa es tú venir a presentarte, otra es tú de repente decir, vienes a trabajar en televisión, ya sí hay un grupo que se opone, porque vienes a quedarte aquí, ya tú vienes a ocupar el puesto de un dominicano. Y aún así, tenemos ahora mismo una televisión, una radio y una escena que acepta mucho a los extranjeros. Hay muchos extranjeros trabajando en televisión aquí, muchos venezolanos, cubanos, trabajando en radio. Es decir, en ese sentido somos personas muy hospitalarias y siempre abiertos a que venga alguien de fuera, porque hay un punto. El que viene de fuera algo te enseña. Sí, claro. Algo te enseña. Sí, Sí, aquí entonces mismo no, apenas se va abriendo la frontera a que vengan comediantes de otros lados a presentarse, pero también es muy raro, o sea, vienen
comediantes extranjeros que se pretenden quedar en el país, o sea, que pretenden seguir presentándose en los Opens, estar aquí en la escena de acá. Eso Por ejemplo, lo que pasa con México es lo siguiente. va. Nosotros, por ejemplo, yo he conocido la escena de otros países gracias a México. Gracias a que Comedy Central está implantada en México, ¿entiendes? Sí, claro. Como casa matriz, y tú entonces ahí yo he visto comediantes colombianos, he visto comediantes argentinos, venezolanos. Tengo amigos comediantes venezolanos, por ejemplo, que se han ido a vivir a México. El caso, por ejemplo, de Bobby Comedia vive allá en México. Sí, claro. Y él me decía que, por ejemplo, que sí, que es difícil que el mexicano tenga la curiosidad de déjame ver lo que trae este venezolano, si Sí, no lo conoce. Por ejemplo, Sí. a mí me pasa con la gente que me ve, digo, tú tienes muchísimos más seguidores que yo, pero la gente que me ve es gente que le gusta lo que estoy diciendo y es tratar de expandir el foco a ver, no podemos quedarnos en México, también existe el stand-up en otros lados y la cultura del stand-up es algo que trasciende más allá de las fronteras. Entonces, me gusta porque cuando hablo con gente como tú, que sabe, que disfruta de la comedia, que le apasiona la comedia, es cuando le dices a la gente sobre todo, banda, consuman comedia, consuman stand-up, dense la oportunidad, nunca sabes cuándo es el siguiente talento del mundo, o sea, nunca sabes quién es a quien estás viendo en un escenario o lo que tenga que decir, porque pues, es importante dar la oportunidad a alguien nuevo siempre. Y mira que a mí, por ejemplo, no solo, mira que es lo interesante. Yo he contactado a muchos comediantes mexicanos que los conozco desde hace mucho tiempo porque su trabajo está en las redes de hace mucho tiempo. Okay. Y ellos se sorprenden cuando de repente alguien de República Dominicana le dice, oye, me gusta tu trabajo. Y dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿En serio? Y digo, sí, sí, claro, sí, yo he visto el show tuyo tal, y conozco tu rutina de tal. Y se quedan admirados porque entienden que su trabajo le basta con lo que hay en México y que ni siquiera se han entendido, ni se han enterado de que su trabajo trascendió fronteras. Exacto. Por ejemplo, muchos me dicen, es que, ¿quiénes son ellos que estás entrevistando? Y yo, dude, es que no te das la oportunidad de conocer a más personas. No te das la oportunidad de conocer a comediantes de otros lados por estar tan centrado en ti mismo. Claro, pasa con la gran masa. Te digo que no es que aquí no pase. Por ejemplo, yo a veces en mi canal de YouTube, en el podcast, subo entrevistas con comediantes que yo admiro mucho y de repente solo los ve ese público que sigue y entiende lo que yo hago, entiende lo que estoy haciendo. Claro. Tengo un público fijo, unos seguidores fieles que entienden lo que yo estoy haciendo y aprenden cuando escuchan a gente de otro sitio. Pero la mayoría dice, no, ¿quién es ese tipo? No, te digo que yo he hecho entrevistas con gente que trabaja conmigo a diario y han tenido más repunte que entrevistas que he hecho, por ejemplo, con Franco Escamilla o con Carlos Vallarta. Sí, por ejemplo, aquí en México, entrevistar a Franco Escamilla sería como, wow, o sea, muy cañón. Y todo lo que tú estás logrando, has tenido a Vallarta, a Daniel Sosa, a Alexis, sí, a Mitch Rodríguez. Exacto, sí, por ejemplo, Michelle Rodríguez, wow. Mitch Rodríguez allá es wow. Sí, aquí sí. Aquí ¿La conocieron por la televisión, algo? Exacto, por ejemplo, mira qué interesante. Yo la conocía por el stand-up. Okay. Yo solo la conocía por el stand-up. Yo decía, mira, esa gordita es tremenda. Y luego empapándome un poco para hablar con ella, para tener una conversación más fluida, sí me doy cuenta de que ha trabajado en series de televisión como La Rosa de Guadalupe, cosas así. He estado en programas muy exitosos. Entonces, sí. Pero el único programa donde yo no me enteré que ella trabajaba era una serie llamada 40 y 20. Okay. Y resulta que todo el que vio esa entrevista fue porque la conocía a ella de esa serie. La hizo muy conocida el personaje de ella, que se llamaba Toñita. Toñita, sí, Toñita. Era muy agradable verlo tanto en la serie, que la gente la ve en la calle, Toñita, tómate una foto conmigo. O sea, creen que realmente ella es Toñita y no es Mitch Rodríguez. Que sí. Mitch Rodríguez es una gran actriz, o sea, me imagino que ya hiciste investigación y cuando tuviste la oportunidad de platicar con ella, sí, la agotaste como un hablamos mucho de teatro musical, de actuación para televisión, de cosas que ella ha hecho así. Pero te digo, no sabía, porque como yo no había visto la serie, no sabía que la gente seguía tanto esa serie aquí.
no es que la siguieran tanto, pero es que el canal donde pasaba era el canal de todos, el que todos tienen acceso. Entonces era una serie que estuvo en prime time, por así decirlo, en un tiempo estelar en la televisión mexicana, y que pasaba todos los días. Entonces, miles, si no es que millones de personas mexicanas la vieron, y también supongo que a Aquí, todo nivel Latinoamérica lo aquí gozaron. la veían y yo no sabía, no tenía ni idea de que aquí la veían eso, sí, ni en qué momento la daban. Porque yo no soy mucho de ahí. Pero sí la conocía por el hecho del stand-up. Del stand. Del stand-up, sí, principalmente. Es muy buena también. Sí. Es muy, muy buena comediante. Ariel, cuéntame un poquito. Estás también en El Mañanero, también estuviste trabajando en televisión, escribes. De hace 10 años que cumples en noviembre a hoy, ¿qué le dirías a ese joven Ariel Santana de hace 10 años? Dude, vamos bien. Está chido que hayamos estudiado filosofía, pero vivimos de la comedia y vivimos a todo dar. ¿Y qué le dirías? ¿Cómo abrazarías a ese joven Ariel Santana? Sí, le recomendaría ciertas cosas que no haga. Ejemplo. Sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando yo comencé a hacer stand-up, yo me fijaba mucho en George Carlin, es mi ídolo. Ok. Y yo veía que Carlin tenía, y Carlin y otros comediantes que yo admiro, tenían la capacidad de jugar con el público, de hablar sin importar lo que la gente opinara y jugársela. Y yo quería ser así desde el primer día. Yo quería ser irreverente desde el primer día. Y me doy cuenta de que no era necesario, no era necesario. Se ven muchas cosas que ese joven Ariel podría no haber hecho dentro del humor, ¿sí? Cosas que pudiste haberte ahorrado y te hubiesen funcionado de todas formas. ¿Sí? Ok. Muchas cosas que yo hice que estuvieron de más, de más. Entonces, sí, es lo único. Después, todo lo demás, yo creo que ha sido un camino que yo he disfrutado bastante. Estos 10 años yo lo he disfrutado bastante. En el humor, si tú me dices que yo te digo las cosas que no dejaría de hacer, ¿cuáles hubiese hecho más? Subir a tarima. Ok. Subir a tarima. Y claro, yo quizás no soy ese comediante que vive todos los días metido en un comedy club porque tengo 5 generadores de material que están aquí en mi casa. Fíjese, mi esposa y mis hijos. Entonces, a eso le dedico más tiempo. Entonces, te digo, lo que no he hecho, quizás me hubiese ayudado a hacerlo mucho, pero a lo que le he dedicado el tiempo, yo creo que en estos 10 años también ha valido la pena. Es decir, hoy en día gozo de vivir del humor completamente. Vivo completamente del humor. Todo lo que yo hago está relacionado al humor. Ya no estoy sentado en una oficina, en una computadora, porque aparte de haber estudiado filosofía, yo estudié ingeniería de sistemas y mi profesión es desarrollador de software. No lo he vuelto a hacer desde hace más de un año, Bien. gracias a la comedia. Y gracias a Dios ya me dedico full. Y creo que sí, creo que lo he logrado. Yo tengo la filosofía de que tú tienes que durar 5 años en un trabajo. Y si no ves progreso, te vas de ahí. Y con el humor ha sido el único sitio donde tengo 10 años. Y lo hace Porque, bien. porque cada año he visto progreso. Cada año he visto progreso. Es decir, cada año, yo, por ejemplo, comencé en la guagua en ese tiempo y ya a los 3 años de comenzar a hacer humor, ya yo estaba trabajando en la producción humorística del espectáculo más grande que se hace en República Dominicana, que es lo que se llama Premio Soberano. Sí, los soberanos son como nuestros Oscars. Del Y yo, humor. si yo haber escrito una línea para televisión, se dio la situación de que un libretista de ese evento renunció con el premio ahí, que le faltaba un mes. Y mi socio, C. Cordero, y yo tuvimos la suerte de que alguien nos diga, vengan y escriban algo a ver si ustedes son buenos. Y nos quedamos escribiendo el evento y lo escribimos de nuevo al año siguiente. Dígase, lo que muchos libretistas dominicanos todavía hoy sueñan, yo lo logré siendo un novato.
Yo logré teniendo la confianza de esos productores. Si no seguí escribiendo El Soberano fue porque se cambió al productor del Soberano y sin embargo ese productor me llama por lo menos 4 veces al año para que yo le escriba sus otros eventos que hace para empresas privadas y otras premiaciones. Así que yo lo que quería, lo que yo soñé, ese Ariel que soñaba escribir en aquel tiempo, que soñaba, eso la vida y Dios me lo han concedido, de que yo puedo escribir, de que he sido también el negro literario de otros comediantes. Ok. Sí, ¿entiendes? Que eso uno lo guarda como secreto de Alcano, no voy a decir a quién fue que le escribí, pero sí me he dado ese lujo de gente que yo admiro, que me ha dicho, gente que yo crecí viéndolo, gente que yo le tengo un aprecio grandísimo, me digan, Ariel, yo tengo este show y quiero que tú escribas para mí. Eso yo lo he logrado en estos 10 años y yo estoy muy agradecido de eso, muy agradecido. Entré a un programa de radio, entré al Mañanero hace más de 5 años y aunque he tenido muchas veces el deseo de tirar la toalla, porque hacer una rutina diaria en radio no es fácil. Complicado. No es fácil. Es decir, todo el que sabe lo difícil que es escribir se da cuenta de que no. Mucha gente dice, no, yo voy a ese programa y yo rompo. Sí, podrás romper un día, vas un día, pero cuando te toca diario, tú dices, no es fácil. Y cometes muchos errores, te va mal, es decir, son muchos los días que me va mal, que hasta el público lo nota y dice, Ariel no tenía nada hoy, dice, no, se ve que no preparó eso, si una vez por no preparar incluso me tiré a un país encima, pero es decir, el durar tanto tiempo escribiendo a diario y saber que hoy yo salgo por la calle y todo el mundo conoce a Ariel Santana por el Mañanero, claro. me siento agradecido de que estoy en el lugar correcto. Sí, mucha gente, muchos amigos a veces se te acercan y te dicen, tú estás por encima del nivel de eso, tú eres una persona, nunca le he hecho caso a eso. Nunca le he hecho caso a eso. Si donde quiera que llego, sí, soy Ariel el del Mañanero, porque ese programa me ha generado un público que me aprecia, que me quiere. Es el programa que me ha ayudado a hacer desarrollar el stand-up en República Dominicana. Era un programa muy alejado del stand-up. Era un programa muy alejado del stand-up. Cuando yo llego al programa es que donde entonces el productor Bolívar Varela me dice, Ariel, como estás tú, está el Nagüero, está Manolo Zuna, vamos a hacer shows de stand-up. Y nos convertimos en el único programa de radio de la República Dominicana que hace shows de stand-up masivos y que se da el lujo de hacer una gira de un mes en Estados Unidos. Entonces, yo te digo, de estos 10 años, yo me siento sumamente agradecido, sumamente agradecido. ¿Cómo se dio tu llegada al Mañanero? No nos acabas de contar. Mi llegada al Mañanero fue sencilla. Me encanta contarla porque yo trabajaba en un banco. Tenía un trabajo muy bien pagado. Era desarrollador en una de las instituciones financieras más importantes del país. Y un día, comenzando el año, en enero, ellos me dieron el privilegio de ascenderme a cliente. Okay. Me convirtieron en cliente del banco, dejé de trabajar ahí. Entonces me quedé de patas en la calle, como dicen ustedes. Y gracias a un comunicador que trabaja en un programa en el mismo horario del Mañanero en una emisora diferente, que se diga que es la competencia del Mañanero, que hasta el sol de hoy es la competencia del Mañanero, esa persona me dice, yo le escribo y le digo, mira fulano, tú que dices que yo soy muy bueno y que siempre te hubiese gustado tenerme en radio, estoy desempleado. Y me dice, no hay problema, yo te resuelvo eso. Y sucede que en vez de ofrecerme trabajo él, me llama su competencia, Bolívar Valera, y me dice, mira, fulano me habló de ti, te quiero aquí el lunes para probar. Voy ese lunes, hago una rutina y me dice, me gustó, ven los miércoles y los viernes, solamente trae tu rutina, te sientas ahí y haces tu rutina. Y duré así 2 meses hasta que me dijeron, ya quédate todo el tiempo. Y hasta el sol de hoy, ahí me he quedado. Ariel, me he dado cuenta que tu público te quiere mucho. Creo que también es alguien muy entregado a él, que siempre les
agradeces lo que ellos te brindan. Claro, claro, claro. Creo Claro, que es muestra de la calidad humana que eres, del gran comediante que eres también, de la sencillez que tienes. Y creo que eso habla muy bien de ti, hermano. Y aparte eres una persona muy culta, eres una persona que también es muy letrado, es alguien que ha leído de comedia hasta por donde no, es alguien que ha ayudado a la escena de stand-up en República Dominicana. gracias, gracias. Te has presentado con los grandes en República Dominicana, por ahí vi que también estuviste con Franco, vi que también estuviste con otros comediantes. ¿Qué sigue para Ariel Santana? ¿Qué, digo, ya tienes el público? Sí, Crecer más obvio, pero tengo hay un proyecto que tengas. tengo el público de mi país, tengo el público, pero sí, yo no descarto la posibilidad de comenzar a abrirme al mercado en otros lugares. Porque hay que ser honesto, y te lo iba a decir ahorita, hay que ser honesto en el sentido de que todavía el nicho del stand-up comedy en República Dominicana es pequeño. Entonces, cuando tienes un show y dices, no puedo durar 6 meses haciendo el mismo show, porque en esos 6 meses, yo llenando todas las semanas en un sitio, llega el momento en que la gente me quiere ver, pero todavía estoy presentando el mismo show y quieren ver algo diferente. A veces yo he tenido que escribir 2 shows de 1 hora en un año, cosa que no es una buena costumbre en el stand-up. No, aquí en México un show de una hora lo turean fácil año y medio. ¿Entiendes? No es una buena costumbre, porque un show de stand-up de 1 hora debería durarte 2 años y después publicarlo en streaming, algo así, es en una plataforma. Entonces, la única forma de hacer eso es comenzando a captar público de otros lugares, comenzando a visitar otros lugares, abrirme espacios, por ejemplo, como Puerto Rico, que es un lugar muy cercano a nosotros, no solo geográficamente, sino también culturalmente, lugares como Costa Rica, Panamá, Colombia y por supuesto México. Es un México, gusto tenerte por acá. que te digo, este tipo de cosas es el fruto que me ha ido dejando, es decir, comenzar a crear esta amistad con comediantes de otros lugares, porque tenemos que compartir la escena. Sí, Claro. Tanto que ustedes vengan aquí como que nosotros vayamos allá. Y te decía que ahora mismo México es la meca para los que hacemos stand-up en español. Sí, lo vemos como el lugar donde hay más gente consumiendo stand-up. Sí, Donde, se consume donde, stand-up alrededor de todo el país, en lugares muy específicos, pero sí alrededor de todo el país. pero cuando tú tienes un lugar como Ciudad México, donde tú dices, bueno, aquí solamente el 0.5% de la población consume stand-up, tú multiplicas ese 0.5% por 30 millones de personas, entonces es un buen público. Es cierto, es muy cierto. Se concentrará solo en una parte de la Ciudad de México, pero simplemente en esa zona de la Ciudad de México hay más de 200,000 personas. Pero Y todos imagínate consumen stand-up. que ese público me permita a mí, con que me permita ir una vez al año a México, yo estoy bien. Con que yo pueda ir una vez al año a Colombia, estoy bien. Con que pueda ir una vez al año a Costa Rica, una vez, bueno, a Puerto Rico hay que ir por lo menos 3 veces al año, pero otra vez, sí. Entonces, eso es el plan. Y por supuesto, ¿quién quita? Poder llevar el humor dominicano a plataformas Sí, de que no hay, streaming. es una realidad. De streaming. Pero ¿por qué no las hay? Porque simplemente aquí hay comediantes que han intentado han hecho el intento con Netflix. Y Netflix no es que descarte nuestro material por no ser bueno y por no tener una calidad de grabación. Netflix hasta ahora lo descarta porque dice, eso solamente lo van a ver los dominicanos y son muy poca gente. Entonces, es tratar de comenzar a crear un material que pueda ser potable para otros países. Entonces, esas plataformas nos tomen en cuenta. Sí, Ese es sin el duda deseo. alguna. Creo que Ese expandir, tropicalizar la comedia, es el deseo. adaptar tu comedia a las culturas de otros países es siempre importante, obvio. ¿Por qué? Porque muchas veces, tanto aquí en México como en República Dominicana, como lo bien dices, el lenguaje es muy localista, entonces ciertas palabras, ciertas actitudes, muchas Claro, veces los temas de los que hablamos son muy del país, son muy, a veces hasta de la ciudad donde estamos. claro, ese es mi sueño a corto plazo. Te lo digo, ese es mi sueño a corto plazo. Mi sueño a largo plazo
es que República Dominicana, así como lo hizo Junot Díaz cuando ganó el Pulitzer en Estados Unidos, pueda colocarse en un sitial en el mundo donde la gente conozca el lenguaje de República Dominicana, porque yo conozco el lenguaje de México, yo conozco el lenguaje de Argentina. Si todo el mundo sabe cómo habla hasta cierto punto el mexicano, porque creció viendo el Chavo. Sí, claro. Aquí en República Dominicana nosotros sabemos cómo habla el argentino porque veíamos comedias pícaras argentinas de noche a escondidas. Todo el mundo sabe cómo habla el colombiano gracias a la serie de Pablo Escobar. Sí, claro. Entonces, mi sueño a largo plazo es que, ya sea por Ariel Santana o por cualquiera de los comediantes que tenemos este tipo de aspiración, el mundo sepa cómo habla un dominicano. El mundo sepa que hay comedia en República Dominicana. Sí, exacto. Sí, exactamente. Si todo el mundo sabe, por ejemplo, todo el mundo sabe cómo hablan los venezolanos gracias a Cara Sucia y a muchas novelas. Entonces, no quitar la posibilidad. Por ejemplo, cuando un mexicano viene aquí viene Alan Saldaña, que tiene un lenguaje, por ejemplo, muy mexicano. Sí. Y todos lo entendemos. Todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque México, de cierta forma, ha sabido implantar su cultura. Entonces, es lo que yo quiero, así de que, por ejemplo, yo veo la película Y tu mamá también, y nadie ha tenido que traducírmela. Y mira que hablan un chilango, pero marcado. Bien marcado. Entonces, así mismo yo quiero que, por ejemplo, que un dominicano no tenga que fingir en una película e intente hablar un lenguaje neutral, ¿no? Que hable como hablamos nosotros y que todo el mundo sepa lo que es una vaina y qué es lo que hay, que todo el mundo sepa y entienda cuando nosotros hablamos así. Me dejaste impactado. Sabía que eras alguien que sabía que consumía mucha comedia. Sabía que eres alguien que disfruta bastante hablar sobre la misma. Sí, mi tema favorito. Y creo que hablar con alguien que disfruta tanto la comedia como yo, o incluso te podría decir que hasta más, porque se nota el brillo en tus ojos cuando hablas de esto. Es siempre un deleite, es un gusto hablar con personas que saben de comedia, es un gusto hablar con personas que están en este mismo barco de hacer crecer la escena. No, o sea, obviamente crecer uno como comediante, pero no solo eso, sino crecer a todos los países. Y Ariel, qué gusto que hayas aceptado la invitación aquí en La Chuchunga Vespertina. Gracias a ti, eres la segunda persona de México que me invita a un podcast o a un live. La primera fue Mónica Escobedo, de que yo cada vez que hablo con ella le digo te quiero un chingo, igual a ti, desde hoy en adelante. Y creo que mi público que están ahí, todos conectados, estarían de acuerdo con que tú participes en un 2x2. Claro, gracias. Sería un honor participar en 2x2. Y a la gente que está aquí conectada, si quieren ver más entrevistas como esta con Ariel Santana, con otros comediantes, ya tenemos entrevista con Brian Rulansky en mi Instagram, con Tato Broda también en mi Instagram. Y vienen unos comediantes muy buenos, maestros de stand-up, que también saben muchísimo. Si quieren seguirme, adelante. Y claro, que con todo gusto acepto la invitación al 2x2, hermano. Te mando un súper abrazo desde México. Aquí tienes tu segunda casa. Gracias. Igual. Mucha buena vibra, hermano. En verdad, gracias por esta entrevista. Te deseo lo mejor. Que muchas Ariel gracias Santana, a ti. La Chuchunga Vespertina. Gracias. Gracias, hermano. Igual.